Sí, Bueno, ya se ve. muchas gracias. Bueno, referente al papel del profesorado y el currículum nulo, si recuerdan ayer vimos lo que tiene que ver con el currículum real, el currículum vivido, el currículum que es más de un carácter burocrático y este currículum que es de alguna forma se transmite de forma inconsciente, un currículum oculto. El día de hoy vamos a revisar uno nuevo que tiene que ver con el currículum nulo y vamos a revisar algunos abordajes teóricos. Este currículum que en principio revisamos un currículum explícito es, si recordamos, lo que se dice que se enseña, el currículum oculto, lo que la escuela no comunica que se va a enseñar, y bueno, entre ellos podemos encontrar la obediencia, la puntualidad, en general conductas de sumisión. De acuerdo con Althusser, una ideologización de la educación que busca reproducir una sociedad de clases. En la definición de Steinhaus, eh, quien pone énfasis en el currículum como un puente entre los principios y prácticas educativas y en las actividades para relacionar conscientemente a ambos. Esta concepción de currículum da origen a distintas dimensiones de este. El currículum explícito, como ya dijimos, este de lo que se enseña, el currículum oculto, lo que la escuela no comunica que se va a enseñar, y bueno, por otra parte, aparece una nueva dimensión implícita del currículum, el currículum oculto. Este se refiere a aquello que la escuela no enseña por desconocimiento del profesor, por falta de tiempo o por razones ideológicas. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, para muchos profesores y otras personas relacionadas con la escolarización y la noción de currículo, no plantea problemas. Su significado es sí evidente y se considera simplemente como la organización de lo que debe ser enseñado y aprendido. Para Eisner, esto va más allá. También considera aquello que la escuela no enseña y que puede ser tanto o más importante que aquello que enseña. Según él, el currículum nulo tiene dos dimensiones: los procesos intelectuales que la escuela deja de lado y los contenidos o asignaturas que están ausentes en el currículum explícito. El currículum nulo corresponde a aquella dimensión curricular implícita que da cuenta de aquellos contenidos o procedimientos que la escuela no considera. Para Torres, esto puede ser por razones ideológicas, por falta de tiempo o por desconocimiento por parte del profesor. Bien, después tenemos otros autores que nos acercan a un poco más a la definición y nos dice, en el caso de Flinders, Noddings y Thorne, que plantean que el concepto de currículum nulo explicita el axioma de que las escuelas no pueden enseñarlo todo. Terigi retoma esta idea para problematizar los modos en que se realiza la selección curricular, así como los criterios que la fundamentan, y plantea que la importancia de la problemática deriva de que, como señalará Eisner, y abro la cita, la ignorancia no es simplemente un vacío neutral, ejerce efectos importantes sobre los tipos de opciones entre las que vamos a elegir, las alternativas que podemos examinar y las perspectivas desde las cuales analizamos una situación o un problema. Y cierro la cita. Bueno, el mismo autor define el currículo nulo como lo que las escuelas no enseñan, aquello que se queda fuera de, e incluye las opciones que no se ofrecen a los alumnos, las perspectivas de las que quizá nunca tengan noticia y por lo tanto no pueden usar,
los conceptos y habilidades que no forman parte de su repertorio intelectual. Eh, por ejemplo, Eisner reconoce dos dimensiones del currículum nulo, de acuerdo a la dimensión de procesos intelectuales, que incluye también la dimensión afectiva y la dimensión de contenidos. Para la definición de Eisner, el concepto ha ido variando hasta incluir tanto aquellos contenidos que no fueron enseñados como aquellos que fueron enseñados pero de manera insuficiente. Ya vimos bastantes ejemplos, si bien algunos están de acuerdo con señalar con como características de que el currículum nulo nada más se queda en el plano de aquello que no se enseña, pero en la definición de Eisner, como vemos, es más vasta. También incluye aquello que sí se quiso transmitir como conocimiento, pero que no bastó, no se consolidó. Tal vez podremos ubicarlos también aquellos aprendizajes que no se convirtieron en aprendizajes significativos y que considero que tiene tantos elementos el aprendizaje significativo que la mayoría de los aprendizajes que adquirimos en la escuela, la mayoría del tiempo, entran dentro de este currículum nulo, aquellos aprendizajes que no se afianzaron en el sujeto. Bueno, Salvador Mata, Rodríguez Diegues y Bolívar Botia, en su diccionario de didáctica, afirman que el currículum, y abro cita, el currículum nulo, es decir, excluido o ausente, se refiere a aquel conjunto de contenidos, aprendizajes y habilidades que no están presentes o lo están de manera insuficiente en los currículos sociedad, diseñados o planificados, pero que constituyen una de las demandas de los alumnos o de la sociedad. Nos damos cuenta una vez que empezamos a contrastar. No podemos ver estas diferencias si no primero empezamos a comparar, ¿no? Podemos ir comparando nuestra propia formación con la de otros profesionales que se dedican a lo mismo, pero de distintos enfoques, ¿no? Entonces, esta contrastación es en el momento en cuando empezamos a precisar las propias carencias de nosotros como profesionales que existen, ¿no? Cuando una persona termina sus estudios universitarios, pues regularmente se piensa a sí mismo como un sujeto terminado, ¿no?, en su ámbito profesional. Pero cuando empezamos a capacitarnos, empezamos a tomar otro tipo de especializaciones, entramos a una maestría o un doctorado, empezamos a dar cuenta de nuestras propias carencias, ¿no? Porque no es que no se quisiera dar toda esta preparación, sino que por cuestiones tan diversas como puede ser el tiempo, pues, lo que nos dice Eisner, pues la escuela no lo puede enseñar todo. Entonces es tarea del mismo profesional seguirse formando, ¿no? Dar cuenta de aquello en lo que le hace falta para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, pues para brindar un mejor servicio. Por otro lado, existe la perspectiva planteada por Mesa y Cepeda, en la que se plantea la existencia de 5 tipos de currículum. El primero, estos si quieren lo pueden ir anotando, el currículum oficial, que se encuentra descrito en diseños curriculares, planes y programas, materiales didácticos, guías y en los objetivos que el sistema educativo aspire a alcanzar mediante la aplicación de estos planes. ¿De qué estamos hablando? Pues del plan de estudios, del mapa curricular, de la planeación didáctica argumentada que realizamos y que entregamos a nuestros directivos y también a nuestros estudiantes. En el segundo punto, el currículum operacional. Esto es la puesta en práctica de lo prescrito. Podemos ver que en Mesa y Cepeda pues tienen definiciones muy a la par de lo que es el currículum vivido o el currículum real. Podemos entenderlo de esta forma y encontrar otros nombres que le dan otros autores. Entonces el currículum operacional, digamos, es el homónimo al currículum real o vivido. Y se empiezan a ampliar otros tipos de características, como es el extracurriculum,
que se basa en experiencias voluntarias pensadas para el estudiante que no fueran planificadas dentro del currículum oficial. Son, digamos, estas experiencias extras que el docente va a buscar integrar en el mismo currículum oficial, que si bien no estaban pensadas en un inicio, pero que son parte de una adecuación curricular de la que hablábamos la clase pasada, ¿no? Para ir solventando estas carencias que por diversas cuestiones, ya sea por la formación del profesor, ya sea por ignorancia, que lo vamos a ver más adelante, pero que cuando se va dando cuenta de estas carencias, de este currículum nulo, se va compensando con este extracurrículum. Luego aparece el currículum oculto. Nuevamente, toma su relevancia. Incluye las normas y valores no reconocidos abiertamente por los docentes y burócratas de la educación. Bueno, en un quinto lugar, el currículum nulo, definido sintéticamente como tema de estudio no enseñado, con la misma definición de Eisner, o que siendo parte del currículum no tiene aplicabilidad ni utilidad aparente, llegando a considerarse como materias y contenidos superfluos. Bueno, vamos a ver cómo más adelante pues no existe. Hay veces algunos autores que juntan el currículum nulo junto con el currículum oculto. Los consideran como si fueran lo mismo, pero estos autores me parece que hacen una clara diferencia. Bueno, no existe un consenso acerca del valor teórico del término currículum nulo. Eisner, autor del concepto, remarcaba la complicada paradoja de escribir acerca de un currículum que no existe. Casi desde su formulación, el concepto fue tan criticado también como a la par como defendido. Una perspectiva negativa acerca de su valor conceptual lo plantea Díaz Barriga en el 2003, destacando que el currículum nulo es una categorización sin sentido, surgida en el seno de la tendencia de estudios curriculares que equiparará el currículum a procesos educativos, experiencias escolares y de desarrollo del estudiante. Un momento, voy a aceptar algunos que acaban de ingresar. Bueno, vemos la postura encontrada con la de Díaz Barriga, en la que pues ya parece que existe un exceso dentro de los estudios de diseño curricular, pues tratar de nombrar todo, ¿no? Entre ello, pues hacer categorías que no existen para ella, ¿no? Que ya están, son exageradas, como dice ella, una categorización sin sentido, porque en el momento de, no sé qué opinen ustedes, pero me parece a mí en principio es bueno categorizar qué es el currículum y qué no es el currículum. Si bien ya vimos definiciones sobre lo que es el currículum y su tipología, pero también definir qué no es aquello que pertenece a la categoría de currículum. Y estos autores sí lo hacen, pero para Barriga pues dice que pues no es necesario. Al final los conceptos pues nos permiten ir acotando términos, acotando fenómenos, hechos, procesos, para definirlos y darle definición, darle caracterización. Bueno, en este caso, la condición de docente se ha caracterizado históricamente por una ambivalencia de su posición y rol. Lo que hablábamos la vez pasada sobre cuál ha sido su rol, cuál ha sido su participación y cómo ha cambiado de distintas formas. El docente después pasa a convertirse en un guía, hay quien lo categoriza como tutor, ¿no? Como facilitador del aprendizaje. Y bueno, en el caso de la docencia universitaria, ha puesto un medio de movilidad social de gran importancia, sobre todo de los varones, que durante décadas han ocupado las principales cátedras y titularidades. Esto
pues ha cambiado bastante en la medida de que las mujeres también han ocupado estos espacios y que eso pues es un avance. Esto quiere decir que en lo que respecta a la posición social ocupada por el profesor universitario en la estructura social, estos han gozado de un estatus elevado en la estructura de clases sociales. Por otra parte, en lo que respecta al rol desempeñado, en la medida del ejercicio profesional exige al profesor trabajar con los instrumentos de la ciencia. Recordemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere un método y se apega al método científico, en el que pues al final se tiene que evaluar si este proceso de enseñanza ha tenido éxito. Este queda excluido en cierta manera del mundo cotidiano, pero a la vez tiene que ser capaz de transmitir y comunicar los descubrimientos de la ciencia. Por lo tanto, en el ejercicio de su profesión, los docentes han de desempeñar una doble función. Por un lado, distanciarse de lo cotidiano y actuar objetiva e imparcialmente. Por otro, identificarse con el universo simbólico de los alumnos a los que tiene que enseñar para poder educar y transmitir conocimientos en las mejores condiciones. Por estas razones se ha denominado al maestro, entre comillas, regularmente llamamos maestro pues, a cualquier docente. Hay que recordar que la categoría de maestro tiene que ver con un grado académico. Simplemente que pues ya lo hemos hecho cotidiano, ¿no? El término de llamar maestro a cualquier docente. Y bueno, en el caso de profesor, cualquier persona que tenga, digamos, ejerza una profesión, es profesor, ¿no? Porque profesa una profesión en sí. Bueno, ya entré con este paréntesis. Y concretamente al profesor universitario, como un extraño sociológico, ya que se trata de un profesional no integrado a la estructura social ni identificado con el rol desempeñado. Entonces, es un proceso en el que el maestro se piensa a sí mismo. Bueno, otro autor que revisa un poco sobre el rol docente que tiene que ver con el currículum, nos dice que Lerena lo ejemplifica de la siguiente forma, y abro la cita. Históricamente los maestros, y está claro que me refiero no a la media, sino al modelo típico ideal, han vivido de paso aquí y allá, con una cierta tendencia a no echar raíces en ninguna parte. El extraño sociológico es un desarraigado, un extraño. Cierro la cita. El advenimiento de la sociedad posmoderna ha acentuado, aún más si cabe, esa ambivalencia que caracteriza la figura del docente. Nos encontramos ante una sociedad caracterizada por un cambio acelerado, la diversidad cultural, la racionalización, la burocratización y por la gran incertidumbre existente respecto al futuro. Junto a esta sociedad convive una academia que, en palabras de Hargreaves, es, y abro la cita, una estructura monolítica que mantiene unos fines en cierta manera anacrónicos en unas estructuras institucionales caducas. Y es precisamente la definición de Lerena, pero que va muy bien con la definición de una sociedad posmoderna, que tiene estas características de un cambio acelerado, una diversidad cultural, la racionalización, la burocratización y la incertidumbre respecto al futuro. Cuando hablamos de posmodernidad, cualquier persona pues considera sencillo dar una definición de posmodernidad, ¿no? Bueno, en este contexto, los profesores tratan de hacer frente a las presiones sociales y a los retos que impone la sociedad posmoderna, caracterizada por la incertidumbre y el riesgo, donde la función del docente ya no es tanto normalizar como proporcionar los instrumentos adecuados del docente,
ya no es tanto normalizar como proporcionar los instrumentos adecuados a los individuos para que sean capaces de gestionar el riesgo. De hecho, en la literatura especializada se generalizan las argumentaciones sobre la crisis de las que fueron instituciones básicas de socialización de la sociedad industrial, por ejemplo, la familia, esto de acuerdo con Popeón y Flacker, y la escuela como otra institución básica de socialización, esto de acuerdo con Combs y Touraine. En cierta manera, parece que estas instituciones no fueron capaces de gestionar el riesgo y de dar respuesta a los retos impuestos por la sociedad posmoderna. Un texto que me agrada bastante para entender estos términos que tiene que ver con la posmodernidad y propone un término como el de sociedad postindustrial es precisamente Alain Touraine. Creo que tiene un texto que se llama Comprender la sociedad moderna. Es un libro del 2004, me parece. Bueno, pero ¿cómo afectan estos cambios a la posición y rol del docente? ¿Cómo se adapta la escuela al cambio social? A este respecto, hay que subrayar que existe una amplia bibliografía concerniente al cambio educativo, pero son muy escasos los estudios referidos al profesor y a su formación académica, tanto como científico y como docente. Y bueno, podemos ver que en la digamos, en el desarrollo profesional del docente puede tomar dos directrices, la de una profesionalización como docente o en el área de la investigación. He incluso encontrado algunos artículos que apuntan a que los profesores que se dedican cierto tiempo a la investigación educativa se convierten en mejores transmisores del aprendizaje. Bueno, no olvidemos que en el contexto de la sociedad industrial surgieron los actuales sistemas de educación donde se formaron los docentes encargados de instruir a una incipiente mano de obra capaz de satisfacer las necesidades de la emergente industria capitalista. Esta es una perspectiva en lo educativo que impera y en la que obviamente surge en el siglo XVIII, XIX, y que es una fuerte crítica a la educación, de que si bien eran encargados estos docentes de instruir a esta incipiente mano de obra capaz de satisfacer las necesidades, que no ha cambiado mucho. Estamos dentro de un currículum que el mercado demanda a ciertos profesionales, ¿no? De esta forma, las academias se convierten en espacios sociales cuya función principal es vigilar, normalizar y sancionar, de acuerdo con Foucault y Valera. Ya cuando hablamos de estas categorías de poder, resaltan siempre estos dos autores. Mediante la fijación de horarios, la diferenciación de espacios por edades, áreas de conocimiento y la consiguiente legitimación del examen como ritual credencialista. Entonces, hay una formación de los estudiantes en la que no impera necesariamente la transmisión del aprendizaje. ¿Me los mandan a venir? Sino la resolución de los exámenes. Porque esta Denise se los manda. ¿Alguien puede apagar su micrófono, por favor? Yo creo que no me llevo conmigo. Gracias. Bien, en este marco represor, el profesor debe actuar con autoridad, siguiendo los principios que establece la norma burocrática y los principios de la ciencia. En cualquier caso, una consecuencia inmediata de la modernidad que ha sido la excesiva burocratización, que también ha proyectado sobre la institución educativa, condicionando así el trabajo del profesor. Bueno, se ha mezclado bastante lo que tiene que ver con la práctica docente con la cuestión administrativa. Incluso, pues, muchas de las investigaciones apuntan a estos temas que se convierten, pues, en temas más recientes como el burnout, ¿no? Cuando hablamos de esta sobrecarga de los profesores en el área administrativa, que no sé qué tanto les corresponda a ellos de tener este tipo de roles también, ¿no?
cuando deberían de estar dedicando su tiempo en la preparación y la transmisión del conocimiento, pues gastan mucho de sus recursos para llevar estos términos burocráticos, ¿no? Que es una sobrecarga del trabajo en los profesores. Bueno, estos procesos, de alguna manera, han acentuado las contradicciones características del rol docente. El propio docente ha de ejercer simultáneamente el rol de técnico, que identifica al profesor como experto, el rol de agente socializador en valores y legitimador del orden social, y el rol de psicólogo para satisfacer las necesidades básicas de formación y desarrollo personal, lo que plantea el siguiente interrogante, aún no contestado. ¿Puede el profesor ser al mismo tiempo un profesional eficaz, un juez justo y un buen compañero? Entonces vemos cómo el rol del docente es tan complejo y en el que cuando se encuentran carencias como en el currículum nulo, pues tiene que ir desempeñando roles que tal vez no le tocan, ¿no? E incluso pues acá como ejemplifica, pues a veces la tiene que fungir hasta como de psicólogo para remediar a esta situación y que pues no necesariamente le corresponde. De alguna manera, el cambio social intensifica las contradicciones existentes de este yo sustancial del docente que trata de cumplir con los objetivos de la socialización y la endoculturación, que es este proceso en el que el alumno se apropia de la cultura, como en términos de Vygotsky. En la endoculturación del alumno y el yo situacional comprometido con los objetivos científicos marcados por el currículum e impuestos desde fuera. Esto viene a decir que el cambio de la estructura organizativa se adelanta al cambio en el etos del profesorado, ya que este colectivo se encuentra inserto en un entramado cultural en el que conviven el presente y el pasado. Como consecuencia de ello, y ante los retos que impone el cambio social, los docentes tratan desde sus aulas universitarias, académicas, restaurar y reforzar el edificio de la modernidad bajo las murallas de un progresismo romántico que se resiste al cambio. No es fácil buscar soluciones, pero quizás un primer paso esté en prestar mayor atención a los desafíos y posibilidades que la posmodernidad plantea a las escuelas y a los profesores.